Nadie se atrevía a decirle la verdad, ni los hombres que trabajaron a su lado durante años, ni la mujer que juró quedarse con él para siempre, ni siquiera él mismo, porque aceptar esa verdad significaba admitir que ya lo había perdido todo. Pero una criada, que llegó sin nada, sin nombre que importara, y sin ningún motivo para quedarse, fue la única que tuvo el valor de mirarlo a los ojos y decirle algo que lo hizo llorar como nunca antes. Y lo que pasó después de esas palabras no solo cambió su vida, cambió el destino de toda la hacienda. Si alguna vez sentiste que alguien te dijo algo que te cambió por dentro para siempre, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo, porque esta historia no es solo para escucharla, es para sentirla hasta el final. La hacienda San Isidro amaneció en silencio por primera vez en 30 años. No había peones en el campo, no había animales sueltos en el potrero, ni el relincho distante de los caballos, que a esa hora siempre pedían agua y avena, ni el mugido de las vacas que esperaban el ordeño, con esa paciencia resignada que tienen los animales, que saben que alguien vendrá, aunque no sepan a qué hora. No había voces en el corredor de piedra donde antes se cruzaban órdenes y risas, y el ruido de las herramientas que se recogen antes de que amanezca del todo, ese sonido de trabajo que tiene una hacienda viva, ese rumor constante y mezclado que uno no nota cuando está ahí pero que se vuelve ensordecedor en su ausencia. Nada, solo el viento que bajaba por la cañada arrastrando el olor del huizache seco, y de la tierra que lleva meses sin recibir agua suficiente, y el chirrido largo y oxidado de la veleta sobre el granero, que nadie había engrasado en meses, porque nadie le había prestado atención a nada que no fuera el dolor de seguir despertando. Don Leandro Figueroa detuvo su silla en el umbral de la baranda y miró las tierras como quien mira una vida que ya no reconoce. Ahí estaba todo. Las milpas que él mismo había sembrado con sus propias manos, cuando todavía tenía el uso de esas manos para algo más que empujar ruedas de acero sobre el piso de mosaico del corredor, estaban color café quemado, un café de cosa muerta, de cosecha, que nadie recogió porque no había quien lo hiciera. El sistema de riego, que costó 3 cosechas completas construir, ese sistema del que él estaba orgulloso, porque había sido diseño suyo, porque él había trazado los canales en el suelo con un palo antes de empezar a cavar. Ese sistema dormía sin agua, con las compuertas cerradas y el lodo seco cuarteado en el fondo de las acequias. Los establos vacíos. El gallinero, con la mitad de las gallinas que debería tener. Las bodegas, cerradas con un candado que ya tenía el metal naranja del óxido que llega cuando las cosas dejan de usarse. Todo lo que había edificado con su cuerpo y con su voluntad en 15 años de trabajo callado y constante, 15 años de levantarse antes de que amaneciera y acostarse cuando la noche ya estaba entrada. Todo eso estaba muriendo despacio, con la lentitud tranquila de las cosas que se van cuando nadie las retiene, como él, sin ruido, sin que nadie lo notara. La mañana era fría. En enero en los altos de Jalisco el frío no avisa, no manda mensajero por delante, no da tiempo de prepararse. Llega y se instala como un cobrador que sabe que usted no tiene con qué pagar, pero que de todas formas va a esperar hasta que usted reconozca la deuda. Leandro tenía una cobija de lana gruesa, del tipo que tejen las mujeres de los pueblos serranos con una lana que parece haber guardado el calor de todos los inviernos que la oveja vivió, cruzada sobre las piernas que ya no sentían nada, ni el frío, ni el calor, ni el roce de la tela, ni el peso del mundo. Y aún así, el frío le llegaba a los huesos de los brazos, le subía por el pecho como agua, se instalaba en ese lugar, detrás del esternón donde antes vivía algo que ya no sabía cómo llamar, porque hacía tanto tiempo que no lo sentía que había perdido el nombre. Fue entonces cuando escuchó los pasos, ligeros, firmes, el ruido de alguien que camina con propósito pero sin prisa, con la seguridad callada de quien sabe exactamente a dónde va y no necesita anunciarlo ni justificarlo.
Los reconoció antes de verla, antes de que ella cruzara el umbral de la puerta que daba al corredor exterior, porque en las semanas que llevaba en la hacienda, él había aprendido, sin querer aprenderlo, sin decidir aprenderlo, con esa forma involuntaria en que los sentidos registran las cosas cuando la mente está demasiado ocupada en otras cosas para poner filtros, el ritmo exacto de esa pisada, el peso parejo sobre cada pie, la cadencia que no vacila. El olor del café llegó primero. Magdalena Ibarra salió al corredor con la cafetera de peltre azul en una mano, esa cafetera con la que doña Rufina había servido café por 40 años, y que tenía una abolladura en el costado que nadie recordaba cómo había llegado ahí, y la taza de barro negro en la otra mano, la taza que venía de Tonalá, y que el padre de don Leandro había comprado en una feria, y que sobrevivió a todo lo que en esa casa no sobrevivió. Magdalena no dijo buenos días, no preguntó si había dormido bien, si quería el café con piloncillo o sin él, si necesitaba algo antes del desayuno. No preguntó nada, porque en las semanas que llevaba ahí había aprendido que las preguntas que se hacen por cortesía, las preguntas que en realidad son solo ruido de boca, producían en don Leandro Figueroa el mismo efecto que el ruido del metal contra el metal. Algo que lo hacía cerrar un poco más, algo que lo hacía volver un paso más adentro de ese lugar oscuro donde vivía. Colocó la taza sobre la mesita de madera junto a la silla, sirvió el café con un movimiento parejo y sin prisa que no derramó ni una gota sobre la madera, dio un paso atrás y se giró para regresar a la cocina. Pero se detuvo. Un segundo, dos, quizás 3, que en ese tipo de momentos son un tiempo distinto, un tiempo que no se mide igual que el de las horas normales. El tiempo exacto que tarda alguien en decidir si va a hacer lo que sabe que tiene que hacer o si va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo, porque es más fácil y menos costoso. Y entonces Magdalena Ibarra, que llevaba semanas mirando el suelo cuando pasaba frente a él, mirando las paredes o sus propias manos o la cafetera o cualquier cosa que no fuera directamente los ojos de ese hombre, levantó la vista. Lo miró, directo, sin pena, sin lástima, sin esa mirada blanda y condescendiente que él había aprendido a odiar en los últimos meses, la mirada que dice pobrecito sin decir pobrecito, la mirada que hace que uno quiera desaparecer porque demuestra que lo que te pasó es lo único que la gente puede ver de ti. Lo miró con la misma seriedad tranquila y sin adorno con que miraba el estado de las milpas cuando salía a revisarlas, o el nivel del agua del río cuando bajaba turbia después de la lluvia. Lo miró como se mira algo real. Don Leandro sintió algo que no había sentido en meses. No fue consuelo, no fue calidez, ni ternura, ni ninguna de esas cosas que uno esperaría sentir cuando alguien lo mira de esa manera. Fue algo más parecido al miedo, la sensación brusca e inesperada de que alguien lo veía, de que alguien lo veía de verdad sin el filtro de la lástima ni el ruido de las condolencias, y que eso, después de tanto tiempo de invisibilidad que él mismo había elegido, que él mismo había construido ladrillo por ladrillo para que nadie pudiera entrar, era lo más aterrador que le había pasado desde aquella mañana en que el médico se quitó los anteojos y no supo dónde mirar. Ella entró a la cocina sin decir nada. La puerta de madera se cerró despacio, con ese sonido sordo de madera vieja bien ajustada. El café humeaba en la taza de barro. Y Leandro Figueroa, que en toda su vida adulta no había llorado frente a otro ser humano y que en los meses recientes había encontrado en esa secura emocional una forma de orgullo que era también una forma de castigo, sintió que los ojos le ardían por una razón que no tenía manera de explicarse y que no estaba dispuesto a examinar. El accidente ocurrió un martes de octubre, poco antes del mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto y el calor sobre el campo de los Altos de Jalisco era el tipo de calor que pesa, que embota el juicio, que vuelve lentos los reflejos y hace que los oídos no escuchen bien los sonidos de advertencia
que siempre están ahí, pero que el cansancio convierte en ruido de fondo. Don Leandro llevaba 2 días sin dormir. La cosecha del maíz había arrancado tarde ese año por las lluvias de septiembre, que fueron más largas y más tercas de lo que los viejos del pueblo recordaban, y había que recuperar el tiempo perdido o la cosecha se echaría a perder antes de llegar a las bodegas. Él mismo se había puesto al frente de las operaciones, que era algo que hacía siempre cuando las jornadas eran largas y el trabajo era pesado, porque nunca en su vida había pedido a sus hombres algo que él no estuviera dispuesto a hacer primero. Su padre se lo había enseñado así, con el ejemplo callado de quien trabaja al lado de sus peones sin distinguirse de ellos en el sudor ni en el esfuerzo. Y él había aprendido esa lección con la misma seriedad con que aprendió todo lo que valía la pena aprender, con el cuerpo, no con las palabras. El tractor era una máquina vieja, una Fordson de antes de la guerra, de las que entraron al país cuando el gobierno de Cárdenas quiso modernizar el campo mexicano, y los agricultores del norte de Jalisco las recibieron con la desconfianza que les tenían a todas las cosas nuevas que venían del gobierno. Leandro la había reparado con sus propias manos 3 veces en 10 años, el sistema de enfriamiento una vez, la transmisión otra, los frenos la más reciente. Esa mañana la había revisado antes de arrancar, como hacía siempre, el aceite, el agua del radiador, el sistema de frenos. Todo parecía bien, pero hay cosas que el cansancio no deja ver, grietas en los lugares donde la mirada no llega cuando uno lleva demasiadas horas sin dormir. Fue en la ladera del Potrero Norte, donde la tierra baja con una pendiente pronunciada hacia la barranca y donde el suelo está siempre más húmedo que en el resto del campo, porque por ahí pasa un escurrimiento natural que nunca termina de secarse, ni en los meses más secos del año. El freno se dio. No fue un sonido dramático, fue el silencio súbito de algo que debería resistir y no resiste, y luego el movimiento, lento primero, luego más rápido, la pendiente haciendo su trabajo con la indiferencia que tiene la física para lo que les pasa a los hombres. Leandro intentó saltar. En otro tiempo lo hubiera conseguido. En otro tiempo, ese cuerpo que había construido trabajando habría respondido con la agilidad suficiente. Pero la pierna izquierda quedó atrapada un instante entre el metal y el suelo. Un instante fue suficiente. Un instante es todo lo que necesita el mundo para cambiar de forma permanente, y el peso de la máquina volcada hizo el resto. Lo encontraron sus peones 20 minutos después. Gregorio, el más viejo de los que quedaban, el que llevaba más años en la hacienda después de doña Rufina, fue el primero en llegar al ruido. Vio la máquina de costado y al patrón debajo, y corrió al casco de la hacienda a avisar con el aliento que le quedaba en los pulmones de hombre viejo. Para cuando llegó el médico del pueblo, que era un hombre ya de edad, con las manos menos seguras que antes, y los ojos que necesitaban lentes más fuertes de los que usaba, el daño estaba hecho, y era del tipo que no se deshace. La vértebra lumbar fracturada no dejaba lugar a interpretaciones optimistas ni a esperanzas bien intencionadas. Don Leandro escuchó el diagnóstico tumbado en la cama de su cuarto, mirando el techo de vigas oscuras que había mirado desde niño, sin cambiar la expresión. ¿Permanente?, preguntó. Una sola palabra. El tono de quien pregunta el precio de algo que ya sabe que no puede devolver. Sí, señor, dijo el médico, y se quitó los anteojos con un gesto que no sabía qué hacía, como si sacarse los lentes lo eximiera de seguir mirando al hombre en la cama. Bueno, dijo Leandro. Y eso fue todo. Sin más preguntas, sin el intento de buscar una segunda opinión, sin la negación que viene primero y que es la respuesta natural del que acaba de recibir algo demasiado grande para caber en un solo momento. Solo ese bueno dicho, en un tono que no era resignación ni aceptación, sino algo más parecido al reconocimiento de que el mundo funciona de cierta manera y que seguir funcionando así era lo único que quedaba. Cecilia se fue 2 semanas después del accidente. No fue de noche.
envuelta en sombras y con los pasos cuidadosos de quien teme ser descubierto, como en las historias de abandono que los viejos cuentan al fogón cuando las noches son largas y el mezcal afloja la lengua. Fue de día, a las 11 de la mañana, con el sol de octubre todavía caliente sobre el patio empedrado de la hacienda. Fue en la camioneta de Teodoro Salvatierra, que entró al patio con una confianza que ya no tenía derecho a tener, y salió con una maleta que claramente no era de viaje de un día, una maleta que había sido llenada con tiempo y con cuidado, con la deliberación de alguien que sabe exactamente lo que lleva y exactamente lo que deja. Leandro lo supo por doña Rufina, que estaba en la cocina y lo vio desde la ventana que da al patio, y que no pudo fingir que no lo había visto porque Rufina, en 40 años de vida en esa hacienda, había aprendido que las cosas que se pretende no haber visto son siempre las que más pesan después. Se fue con él, don Leandro, dijo Rufina esa tarde, parada en el umbral del cuarto donde él seguía en la cama, con la voz plana de quien sabe que no hay forma suave de decir lo que tiene que decir y que el intento de suavizarlo solo haría que tardara más en llegar. Leandro no respondió. Estuvo 3 días sin salir del cuarto. Doña Rufina le dejaba comida en la bandeja junto a la puerta cada mañana y cada tarde, y la recogía horas después sin saber con certeza si había sido tocada o si simplemente el tiempo la había enfriado y endurecido hasta quedar incomible. Al 4.º día la puerta se abrió. Don Leandro, que ya para entonces había conseguido moverse en la silla de ruedas con la torpeza dolorosa de quien está aprendiendo un idioma que nadie quería tener que aprender, salió al corredor, cruzó hasta el despacho y se instaló frente al escritorio con una calma que a doña Rufina, que lo observó desde la cocina, le dio más miedo que cualquier cosa que él hubiera podido gritar o romper. Los días siguientes los dedicó a poner en orden lo que quedaba. Llamó a los peones uno por uno. Les pagó con lo que había en la caja de la hacienda sin descontarles ni un día, sin hacer cuentas que buscaran errores o deudas viejas. Les estrechó la mano a cada uno mirándolos a los ojos, y algunos quisieron decirle algo, palabras de respeto, de condolencia, de ese tipo de lealtad callada que los hombres del campo expresan con mucho esfuerzo y muy pocas palabras, pero él no los dejó, porque recibir esas palabras hubiera requerido abrirse en un momento en que abrirse era exactamente lo que no podía hacer. Despidió a 14 de los 16 peones que quedaban. Los 2 que se quedaron no se quedaron por decisión de él. Se quedaron por decisión propia, porque no tenían a dónde ir. Cirilo, que tenía 62 años y que había trabajado en la hacienda San Isidro desde que era chamaco y que fuera de esas tierras no sabía hacer nada más ni quería hacerlo. Y Pascual, un muchacho de 17 años, hijo de uno de los peones que se había ido, que se quedó porque la alternativa era volver al pueblo donde no tenía familia ni trabajo ni perspectiva de ninguna de las dos cosas. Con ellos 2, y con doña Rufina, Leandro administró los restos de lo que en sus mejores tiempos había sido una de las haciendas más prósperas y más bien trabajadas de la región de los Altos. En 3 meses, la hacienda fue envejeciendo como él, con dignidad, en silencio, sin llamar la atención sobre su propio deterioro. El rosario de Magdalena era de madera oscura, del color que tiene la madera cuando ha sido tocada por las mismas manos durante muchos años, un color que no es del barniz, sino del tiempo y del aceite de la piel humana. Las cuentas eran redondas y lisas, gastadas en los puntos donde los dedos se apoyan naturalmente cuando se reza, y la cruz pequeña de metal que colgaba al final ya no tenía el brillo original, pero sí tenía el peso de algo que ha sobrevivido lo suficiente para volverse irreemplazable. Lo llevaba siempre en el bolsillo del delantal, no visible, no exhibido, no como adorno ni como señal para que los demás supieran que era creyente.
Lo llevaba guardado, como se guardan las cosas que se necesitan tocar cuando uno necesita acordarse de por qué sigue, cuando el mundo exterior se pone demasiado ruidoso o demasiado silencioso y hace falta algo concreto, algo que quepa en la mano, algo que pese. Era de su madre. Su madre se llamaba Guadalupe Ibarra y había trabajado en el servicio doméstico de familias de Zacatecas toda su vida adulta, desde que tenía 16 años hasta que el cuerpo no le dio más. Había sido cocinera en 3 casas diferentes, lavandera en 2 más, y en la última había sido lo que las familias que no quieren dar título a las personas que les hacen todo, llaman simplemente la muchacha, que es una manera de decir que hace de todo, sin ser nada en particular. Era una mujer pequeña y de manos fuertes, con una manera de moverse por las cocinas ajenas que no era servilismo, sino precisión, que era la diferencia entre hacer el trabajo de otro como un favor y hacerlo como una forma de arte que a nadie le interesa reconocer, pero que está ahí de todas maneras. Murió cuando Magdalena tenía 9 años. Un riñón malo, que nadie trató a tiempo, porque tratar costaba dinero, y el dinero siempre tenía otro destino más urgente en una casa de mujer sola con hija. La enterraron en el Panteón Municipal de Zacatecas, en una parcela numerada sin nombre grabado, porque los nombres grabados cuestan, y el patrón de la última casa donde había trabajado le dio a Magdalena el rosario de madera, como si eso fuera una herencia suficiente para 9 años de vida que empiezan solas. Crecer sin madre en una casa ajena no te hace dura de la manera en que la gente lo imagina cuando usa esa palabra. No te pone una capa de hielo sobre el corazón ni te quita la capacidad de sentir. Lo que hace es enseñarte a leer el ambiente con una precisión que los que crecen protegidos nunca desarrollan de la misma manera. Te enseña a saber, antes de entrar a un cuarto, si el aire que hay ahí es de peligro o de paz. Te enseña cuándo hablar y cuándo callarte, no por miedo sino por inteligencia, porque a veces el silencio es la única respuesta que no puede ser usada en tu contra. Te enseña que el trabajo bien hecho es la única defensa que nadie puede quitarte, porque es la única que no depende de que alguien te quiera, de que alguien te proteja, de que alguien decida que vales lo suficiente para ser guardada. Magdalena aprendió todo eso antes de los 12 años. A los 24 llegó a la hacienda San Isidro de los Altos de Jalisco con una bolsa de lona con su ropa, el rosario en el bolsillo del delantal que ya traía puesto, porque era la prenda de trabajo que uno no empaca sino que usa, y la intención clara y pragmática de quedarse el tiempo que necesitara para ahorrar lo suficiente y rentar un cuarto propio en Lagos de Moreno, donde pudiera buscar otro trabajo en mejores condiciones. No tenía planes de conocer a nadie, no tenía planes de sentir nada que complicara los planes sencillos que tenía, porque la vida le había enseñado que los sentimientos son el lujo de los que tienen margen de error, y ella no tenía ese margen. La contrató doña Rufina una tarde de noviembre, en la puerta trasera de la cocina, sin anunciársela al patrón y sin que el patrón le hubiera pedido que buscara a nadie, porque Rufina tenía 40 años de conocer esa casa y sabía, con el instinto callado de los que viven cerca del dolor ajeno, que algo tenía que cambiar antes de que todo se terminara de romper. ¿Sabes cocinar?, preguntó Rufina, mirándola con los ojos que miran a la persona y no a la ropa ni a la edad. Sí, dijo Magdalena. ¿Sabes limpiar? Sí. ¿Sabes callarte cuando no te preguntan? Magdalena la miró un momento antes de responder, no con insolencia, sino con la pausa de quien considera lo que se le pregunta antes de responder, que era una costumbre suya que a veces incomodaba a la gente, pero que a Rufina, en ese momento, le pareció exactamente la respuesta correcta. Sí, dijo. Entonces, entras mañana, dijo Rufina. Y se metió a la cocina sin más ceremonias, sin más preguntas, sin más proceso de selección que ese, porque Rufina
En 40 años había aprendido que las personas que saben callarse cuando no las preguntan son más raras y más valiosas que las que saben hacer cualquier otra cosa. Esa noche, acostada en el catre del cuarto que le habían asignado junto al gallinero, con el frío de noviembre filtrándose por las rendijas de la puerta de madera, Magdalena sacó el rosario del bolsillo y lo apretó entre las manos. No rezó nada en particular, ninguna oración formal con palabras aprendidas de memoria. No más lo sostuvo en el puño, sintiendo el peso familiar y conocido de la madera y el metal, como hacía siempre que llegaba a un lugar nuevo, para acordarse de que ella era más que el lugar donde estaba. Para acordarse de que tenía un nombre propio y manos propias, y una historia que no empezaba en esa cama prestada, sino mucho antes, en otra cama, en otra casa, junto a una mujer pequeña y de manos fuertes que le había enseñado que el trabajo bien hecho es la única dignidad que nadie puede quitarte. La primera vez que lo vio de cerca fue al día siguiente de llegar, por la mañana, cuando el frío de noviembre todavía no había decidido si iba a quedarse o a irse, y el cielo sobre la sierra tenía ese color de plata opaca que tienen los cielos de invierno en los altos de Jalisco, cuando el sol todavía no ha ganado la discusión con las nubes. Doña Rufina le había explicado la noche anterior, con la economía de palabras de quien ha dado las mismas instrucciones tantas veces, que ya no siente la necesidad de adornarlas, que el patrón desayunaba solo a las 7 de la mañana, que no le gustaba que le hablaran mientras comía, a no ser que él preguntara primero, que el café tenía que estar hecho con agua recién hervida y nunca recalentada, porque el café recalentado tiene un sabor que no es de café, sino de intención descuidada, y que si derramaba algo en su ropa o en la silla o en el piso cerca de la silla, ella, doña Rufina, se hacía responsable personalmente de lo que pasara después. Magdalena preparó el desayuno con cuidado, los frijoles negros bien caldosos con la epazote que Rufina tenía en el jardín de la cocina, las tortillas recién hechas porque las tortillas de la noche anterior son otra cosa completamente, el café en la cafetera de peltre azul que ya conocía de la descripción exacta que Rufina había dado la noche antes. Entró al corredor con la bandeja, colocó el plato, colocó las tortillas en la canasta de palma, que estaba siempre en ese lugar. Sirvió el café sin prisa y sin ruido, y se hizo a un lado junto a la pared, con la discreción de quien sabe que su presencia es necesaria, pero no tiene que ser notada. Don Leandro no la miró. Miraba las tierras por encima del barandal del corredor, con esa manera de mirar que tienen los hombres que están mirando algo que no está frente a ellos, sino adentro de ellos mismos, y que usan el paisaje exterior como pantalla donde proyectar lo que no quieren ver de frente. No fue descortesía exactamente, o no era solo descortesía. Era algo diferente, algo que Magdalena tardó varios días en entender con precisión. Él no miraba a nadie porque había decidido en algún momento de los últimos meses que ella no había presenciado, pero cuyos resultados veía en cada rincón de esa hacienda silenciosa, que el mundo que lo rodeaba existía en una dimensión paralela a la suya, y que establecer contacto real con ese mundo, mirar a las personas que vivían en él, reconocer que tenían cara y nombre y presencia concreta, era un gasto de energía que ya no podía permitirse. Era más seguro así, era menos costoso. Lo que sí notó Magdalena desde ese primer desayuno, desde ese primer momento en que estuvo en el mismo espacio que él, fueron las manos. Manos grandes, de nudillos anchos y prominentes, que hablan de años de trabajo físico real, de palmas con callos en los lugares exactos, donde la pala y el machete, y las riendas del caballo, y la manija del tractor, dejan su huella permanente. El dorso de la mano derecha tenía una cicatriz fina que la cruzaba en diagonal, del meñique hacia el índice, con esa geometría particular de las cicatrices que vienen de metal afilado y movimiento rápido, como el trazo descuidado de alguien que escribe con navaja en vez de pluma. Manos que habían cargado costales de 100 kilos sobre el hombro,
que habían reparado maquinaria en el campo abierto cuando no había más herramienta que la que uno traía encima, que habían abierto canales de riego en tierra dura, que habían sembrado y cosechado, y construido y demolido, y vuelto a construir. Manos de trabajo real, no de patrón que da órdenes desde la sombra de un árbol mientras los demás sudan bajo el sol. Manos que ahora reposaban sobre los reposabrazos de acero de la silla, como pájaros que se han posado en un lugar que no eligieron y que no saben si van a poder dejar. Magdalena recogió el plato vacío 20 minutos después. Repuso el café que ya estaba tibio y salió del corredor sin hacer ruido. En la cocina, doña Rufina lavaba los trastes de la noche anterior con esa energía metódica de los que lavan los trastes para tener algo concreto que hacer mientras piensan. «¿Cómo lo vio?», dijo Rufina, sin girarse. «Con frío», dijo Magdalena. Rufina asintió lentamente, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. «Lleva meses así», dijo. «Yo ya ni cuento los días. Los cuento por lo que se muere, no por los que pasan». En la segunda semana, Magdalena empezó a notar cosas que nadie le había pedido que notara y que en estricto sentido no era su trabajo notar. Los documentos del escritorio del despacho, que ella alcanzaba a ver cuando limpiaba el corredor adyacente, porque la puerta siempre estaba entreabierta con la misma indiferencia con que todo en esa hacienda estaba a medias, en un estado intermedio entre el cuidado y el abandono, estaban en un desorden que no era el desorden productivo de alguien que trabaja intensamente y no tiene tiempo de clasificar. Era el desorden de alguien que ha dejado de intentar, que ha dejado que las cosas caigan donde caigan, porque recogerlas requeriría creer que importa dónde están. Facturas de proveedores sin responder, algunas ya con segundo aviso escrito a mano en el sobre, registros de cosecha del año anterior, con columnas a la mitad, números que empezaban pero no terminaban, correspondencia de organismos oficiales que requería respuesta en un plazo que ya había vencido. Y encima de todo, sobresaliendo como cosa urgente entre el resto de las cosas urgentes que habían dejado de serlo porque nadie las atendía, una carta con membrete de un banco de Guadalajara que ya tenía segunda fecha de envío estampada en el sobre, que es la señal inequívoca de que alguien está esperando una respuesta y ya no está seguro de que vaya a recibirla. Ella no era secretaria, no era administradora de nada, no era su trabajo, y ella lo sabía con la misma claridad con que sabía todo lo que era y todo lo que no era su trabajo en esa casa. Pero el orden era el idioma en que ella hacía sentido del mundo, la manera en que convertía el caos en algo manejable. Y ver ese desorden extendido sobre el escritorio de caoba, con incrustaciones de madera clara, que en su tiempo debió haber sido hermoso, le producía la misma incomodidad física concreta que ver a alguien herido sin atender. La urgencia de hacer algo, cualquier cosa, que no dejara la situación como estaba. Un jueves por la tarde, mientras don Leandro dormía la siesta en el cuarto principal, con la puerta cerrada y el silencio de la hacienda en sus horas más tranquilas, Magdalena entró al despacho. Trabajó durante 40 minutos. Organizó los documentos por fecha de recepción, que era el orden más lógico cuando no se conoce el sistema de quien los generó. Separó las cuentas pendientes de las que ya estaban pagadas, usando la información de los sellos y las firmas que encontró en los documentos, porque esas cosas las había aprendido a leer en casas anteriores donde también la habían dejado cerca de papeles que no eran suyos. Identificó la carta del Banco de Guadalajara y la puso sola, sobre el tapete verde del escritorio, en el centro exacto, donde era imposible no verla. No tocó nada que pudiera alterar el sistema de trabajo propio de él, si es que había uno. No tiró nada, no reclasificó nada que ya tuviera una lógica propia que ella pudiera reconocer. Solo puso el caos en la forma que permitiera ver lo que había sin tener que buscarlo. Salió del despacho y siguió con el corredor. Cuando don Leandro entró al despacho una hora después, al salir de la siesta, se detuvo en el umbral, con la mano todavía en el marco de la puerta. Miró el escritorio durante varios segundos sin moverse.
No dijo nada. Entró, se sentó, y Magdalena, que en ese momento estaba terminando de barrer el corredor exterior con el ruido suave de la escoba sobre el mosaico, escuchó el sonido del cajón del escritorio que se abre, el crujido de la silla de ruedas sobre el piso de madera del despacho, el silencio de alguien que lee. Pero a la mañana siguiente, la carta del Banco de Guadalajara ya no estaba sobre el escritorio. En su lugar había un sobre cerrado con la respuesta colocado en el borde de la mesa en ángulo recto, en espera de que Cirilo lo llevara al correo del pueblo. Magdalena lo vio al pasar por el corredor y siguió barriendo. Fue en la tercera semana cuando él la observó por primera vez sin que ella lo supiera, y esa fue la cena obligatoria 1. Era por la tarde, en ese momento del día que en enero, en los altos de Jalisco, tiene una calidad de luz que no se parece a ninguna otra hora. El sol en su descenso vuelve todo color ámbar y miel. Las sombras se estiran y se vuelven largas y blandas. Y hay una calma en el aire que parece el respiro del mundo antes de que llegue la noche con su frío y su silencio. Las bugambilias del patio tenían ese color que el sol de tarde les da, más intenso que en ninguna otra hora, casi luminoso. Don Leandro había salido al corredor trasero para tomar el fresco de la tarde. Era lo que hacía cuando el encierro del despacho, que era también el encierro de sus propios pensamientos, dando vueltas sobre lo mismo sin llegar a ningún lugar nuevo, se volvía demasiado. Salía al corredor, miraba el campo o el patio o la sierra al fondo y dejaba que el aire le despejara la cabeza por el tiempo que pudiera. No esperaba verla. Magdalena estaba en el patio interior, junto al tendedero que ella misma había reparado con alambre galvanizado y 2 pedazos de madera que encontró en el cuarto de los aperos, porque el original llevaba meses caído y nadie lo había levantado. Colgaba la ropa de la hacienda con ese silencio concentrado y total que tienen las personas que no necesitan testigos para hacer las cosas bien, que hacen el trabajo como si el trabajo fuera suficiente razón por sí mismo y la mirada ajena no sumara ni restara nada. Colgaba cada prenda con el mismo cuidado preciso, primero las mangas, luego el cuerpo, las pinzas en los hombros para que no quedara marca en la tela, cada cosa en el espacio, justo para que el aire pasara entre una y otra y todo secara parejo. Tenía el cabello recogido en una trenza floja que el viento de la tarde le movía sobre la nuca, y llevaba el delantal de trabajo que ya tenía las marcas del uso diario, las manchas pequeñas que son el registro honesto del trabajo real. Sus manos se movían sin pausa, con el ritmo de alguien que ha hecho esto miles de veces, en docenas de casas y de patios distintos, y que lo ha convertido en algo tan incorporado como respirar. Leandro no entendió en ese momento qué era lo que miraba exactamente. No era la muchacha en sí, no era el movimiento de sus brazos al colgar la ropa, ni la trenza moviéndose en el viento, ni ninguna cosa particular y separable del resto. Era algo en la combinación de todos esos elementos con la luz de esa tarde y el silencio de ese patio y el olor a tierra y a bugambilias, algo que producía en él una sensación que no supo nombrar con precisión y que no estaba seguro de querer nombrar. Como si hubiera algo en ese patio, en ese momento, en esa figura trabajando sola contra la luz de las 4 de la tarde, que era verdadero de una manera en que el resto de su vida, en esos últimos meses, había dejado de ser. Ella terminó, recogió la cesta vacía, se giró para regresar a la cocina, y en el giro vio a don Leandro en el corredor. Sus ojos se encontraron durante un segundo, 2, quizás, sin palabras, sin el gesto de saludo que se hace cuando uno lleva demasiado tiempo mirando a alguien, sin que ese alguien lo sepa. Solo la mirada, directa y sin adorno, que dura lo que dura antes de que cualquiera de los dos decida qué hacer con ella. Magdalena recogió la cesta y entró a la cocina. Don Leandro se quedó mirando el tendedero. La ropa que ella había colgado se movía suavemente con el viento de la tarde, con ese movimiento de tela al aire que es uno de los sonidos más tranquilos del mundo cuando uno tiene la calma de escucharlo. No se movió de ahí por un buen rato.
Doña Rufina Calderón había pasado 40 años en la hacienda San Isidro, y en esos 40 años había visto pasar cosas que la gente de la ciudad no sabe que pasan. Cosas que suceden en las haciendas del campo mexicano con una intensidad que la distancia geográfica no amortigua, sino que concentra. Había conocido al padre de don Leandro, Ernesto Figueroa, que era un hombre de contradicciones visibles, duro con los peones en los tiempos de siembra y generoso hasta el exceso en la fiesta del santo patrón, ambas cosas con igual convicción, como si la dureza y la generosidad fueran distintas expresiones del mismo carácter que no distinguía entre los momentos. Había visto nacer a Leandro, había visto cómo el chamaco que se trepaba a los naranjos del huerto se fue convirtiendo en el hombre que heredó las tierras cuando no tenía más que 22 años y que en lugar de hundirse con ellas, las levantó a fuerza de trabajo y de una inteligencia práctica que su padre no tuvo, pero que Leandro había desarrollado por su cuenta, con el tipo de tenacidad que viene de saber que nadie va a resolver las cosas por uno. Tenía 67 años y una cadera que en los cambios de temperatura del calor seco del verano al frío húmedo del invierno, que en los altos de Jalisco es un cambio que el cuerpo siente hasta en los huesos más profundos, le dolía con esa insistencia sorda que tienen los dolores que llevan mucho tiempo instalados y ya no piden permiso para estar. Pero cocinaba y limpiaba, y se paraba antes de que amaneciera, como si los años no se hubieran acumulado en su cuerpo de la manera en que se acumulan en el de la mayoría. Porque la alternativa era quedarse quieta, y Rufina, en 67 años, no había aprendido a quedarse quieta. Había visto hombres romperse. Sabía de ese quiebre particular que no hace ruido, que no produce gritos ni golpes en las paredes, ni el tipo de comportamiento que la gente reconoce como señal de alarma. Los hombres que se rompen de verdad, los que se rompen en lo más profundo, son silenciosos. Se vuelven eficientes en todo lo exterior, responden cuando les hablan, comen cuando les ponen comida, duermen cuando el cuerpo no puede más y vacíos en todo lo interior, como casa bien construida, pero sin nadie adentro. Y esa eficiencia vacía es la peor versión del quebranto, porque nadie sabe cómo entrarle, porque no da la señal que pide auxilio, porque parece que todo está bien desde afuera, y el que mira de lejos no tiene manera de saber que lo que ve es la forma que toma el abandono cuando un hombre se abandona a sí mismo. Don Leandro llevaba meses en ese estado. Lo que Rufina no había esperado, lo que genuinamente la había tomado por sorpresa, que era algo que a su edad ya pocas cosas lograban, era que una muchacha de Zacatecas, con un rosario de madera en el bolsillo del delantal y una economía de palabras que daba envidia, fuera la primera cosa en meses que producía en ese hombre algo distinto al vacío. Lo notó a las 2 semanas de que Magdalena había llegado. La manera en que Leandro, cuando Magdalena pasaba por el corredor hacia la cocina, pausaba lo que estaba haciendo aunque fuera un segundo, con esa atención involuntaria del cuerpo que va antes que la mente y que no puede mentir como miente la mente. La manera en que dejaba el café que ella preparaba exactamente en el lugar donde ella lo ponía, sin moverlo ni acercarlo, y se quedaba mirando la taza durante un momento antes de beberlo, como si en ese momento hubiera algo que considerar. La manera en que, cuando Magdalena estaba en la cocina y se escuchaba el ruido de sus actividades, el sonido del cuchillo sobre la tabla, el chirrido suave del cajón que guardaba los cubiertos, sus pasos sobre el mosaico, el silencio de Leandro en el despacho tenía una calidad diferente, una atención diferente, que no era el silencio de alguien que no escucha, sino de alguien que está escuchando más de lo que quisiera. Rufina calentaba el café en silencio cuando era necesario, lo ponía de nuevo junto a él, sin comentarios, y guardaba lo que sabía para el momento en que fuera útil decirlo. «Ese hombre está mirando para adentro», le dijo a Magdalena una tarde de diciembre, mientras las dos pelaban chiles anchos para el adobo de la cena, sentadas a la mesa de la cocina con el olor rojo y terroso de los chiles llenando el cuarto.
Cuando un hombre lleva mucho tiempo mirando para adentro, lo que ve ya no le parece real, y lo que está afuera tampoco le parece real. Todo le parece igual de irreal, y eso es peligroso. Magdalena no levantó los ojos del chile, que estaba abriendo con la misma precisión que ponía en todo. ¿Y eso tiene remedio?, preguntó. Rufina la miró de costado, con la mirada de quien está evaluando no la pregunta, sino a quien la hace. Depende de qué tan bueno sea lo que está afuera, dijo, y siguió pelando chiles. La carta llegó un miércoles a mediados de febrero, cuando los almendros del camino de entrada ya empezaban a mostrar el primer verde del año, y el frío comenzaba a aflojar lo suficiente para que uno recordara que había algo del otro lado del invierno. Cirilo la trajo del correo del pueblo envuelta en su sombrero de palma, con el cuidado torpe de quien no sabe de papeles pero sabe que éste tiene importancia. Se la entregó a Magdalena porque Magdalena era, desde hacía semanas, quien llevaba el orden de la correspondencia de la hacienda, una función que había asumido de la misma manera que había asumido todas las otras funciones que fue tomando en ese tiempo, sin que nadie se la asignara formalmente, sin que nadie le dijera que era su trabajo, simplemente porque estaba por hacer, y ella estaba ahí y lo hacía. El sobre era de papel más grueso que el corriente, del tipo que usan los despachos de abogados para que sus cartas se distingan de las cartas ordinarias antes de abrirlas. El membrete en el ángulo superior izquierdo decía, en letras de imprenta serias y bien espaciadas, licenciado Aurelio Ponce de León y asociados abogados. Asunto: notificación de derechos conyugales sobre propiedad rural. Guadalajara, Jalisco. Magdalena la colocó sobre el escritorio de don Leandro, sin abrirla, en el centro exacto, donde los documentos importantes encontraban siempre su lugar. Esa tarde escuchó lo que no debía escuchar. No fue con intención de espiar, fue que el despacho tenía la ventana lateral que daba al corredor estrecho entre el despacho y la bodega, y esa ventana estaba entreabierta porque, en febrero, en los altos de Jalisco, los días de sol tienen un calor inesperado que entra por los cuartos cerrados y obliga a abrir algo. Magdalena pasó por ese corredor en el momento exacto en que don Leandro había terminado de leer la carta y estaba hablando, dedujo ella, consigo mismo, o con la nada, o con la sombra de alguien que ya no estaba ahí, pero que seguía ocupando el espacio que los ausentes dejan y que es el espacio más difícil de llenar. «Quieren las tierras del norte», dijo, en una voz tan baja que Magdalena tuvo que detenerse para estar segura de que no era el viento. Una pausa. El muy cabrón. Otra pausa, más larga, que las tome todo, para lo que sirve. Magdalena se detuvo en el corredor con la escoba en la mano y sintió en el pecho el golpe sordo de algo que reconoció, que había aprendido a reconocer en los años de andar por casas ajenas, el sonido interior de alguien que se ha rendido y lo está anunciando en voz alta por primera vez, que es siempre peor que cuando lo hacen en silencio porque en silencio todavía hay duda, pero en voz alta ya es decisión. Esperó un momento más. No hubo más palabras. Siguió caminando hacia la cocina. En la cocina, frente al fuego bajo que mantenía el agua caliente para el atole de la tarde, sacó el rosario del bolsillo del delantal. Lo sostuvo en el puño cerrado. No lo apretó esta vez con la fuerza de la angustia, sino con el peso de lo que estaba pensando, que era más pesado que la angustia, aunque no tuviera el mismo ruido. Su madre había trabajado en casas de otros toda su vida y había muerto sin tener nada propio, nada con su nombre, nada que pudiera dejar, nada excepto ese rosario y una hija a quien nadie había pedido. Magdalena había decidido, con la seriedad de una decisión que se toma de niña y que define todo lo que viene después, que eso no le pasaría a ella, que tendría algo suyo, aunque fuera pequeño, aunque le costara mucho y le diera poco, aunque tuviera que ganarlo en casas ajenas, haciendo el trabajo que los demás no quieren reconocer. No era su hacienda, no eran sus tierras,
No era su problema, en ningún sentido estricto o legal o social del concepto de problema. Pero conocía el olor de la rendición. Lo había visto en su madre aquella mañana de septiembre, ya lejana, cuando Guadalupe Ibarra dejó de pelear con el dolor y simplemente se tendió en la cama de la casa ajena donde trabajaba y esperó con la paciencia de los que ya no esperan nada. Y ese olor había llenado el cuarto de la misma manera en que ahora llenaba el despacho de don Leandro Figueroa, con la quietud particular de las cosas que han decidido terminar. Y eso, por razones que Magdalena todavía no había terminado de examinar y que no estaba segura de querer examinar, no le parecía aceptable. Guardó el rosario. Se amarró el delantal con el nudo doble de los días de trabajo pesado. Fue a buscar a Cirilo, que estaba en el establo revisando las herramientas con la paciencia de los viejos que encuentran en las tareas menores la manera de seguir siendo útiles. —¿Cuántas hectáreas del norte están sembradas? —preguntó, sin preámbulo. Cirilo la miró con la expresión del que no esperaba la pregunta. —Pocas. Las de temporal no más, las que se podían sin mucho trabajo ni agua. Unas 12 hectáreas, quizás 13 si contamos el borde del arroyo. Y las otras, sin trabajar, sin agua corrida, sin peones que las trabajen, sin nada. La tierra está ahí, pero es pura maleza, en las que no se sembraron. ¿Qué necesitaría para volverlas a trabajar? Para tenerlas en producción, aunque fuera mínima. Cirilo se rascó despacio bajo el ala del sombrero, con la lentitud de quien está haciendo el cálculo real. Agua primero, que se puede tomar del río si se limpian los canales que están asolvados. Peones para la limpia y la preparación, que son trabajo de varios días, y alguien que les dé órdenes que sepan qué quieren, dijo. El agua está en el río, dijo Magdalena. Los canales se pueden limpiar, y yo puedo dar las órdenes. Cirilo la miró durante un momento largo, con esa mirada de los viejos del campo que mide a las personas no por lo que dicen, sino por cómo están parados cuando lo dicen. Oiga, señorita, empezó, con el tono de quien va a decir algo razonable sobre por qué no es posible. ¿Cuándo puede comenzar con los canales?, dijo Magdalena. Cirilo la siguió mirando. Luego se echó el sombrero atrás y suspiró. Mañana en la mañana, si amanece sin lluvia, dijo. Bien, dijo Magdalena. Yo voy con usted. En los 15 días siguientes, Magdalena reorganizó lo que quedaba de la hacienda San Isidro de la única manera que sabía reorganizar las cosas, haciéndolo, sin anunciarlo, sin pedir validación, dejando que los resultados hablaran de sí mismos, porque los resultados son el único lenguaje que no puede ser ignorado indefinidamente. Con Cirilo y Pascual limpió los canales de riego que llevaban meses azolvados, primero los del tramo norte, que era el más urgente, luego los secundarios que alimentaban las parcelas donde todavía había posibilidad de recuperar algo. Fue trabajo duro, de sol a sol, con las manos en el lodo y las botas llenas de tierra húmeda, y la espalda quejándose al final del día con ese dolor honesto del trabajo que rinde, que es diferente al dolor inútil. Cirilo al principio la miraba trabajar con la incomodidad de quien no está seguro de que una mujer deba estar haciendo lo que está viendo hacer, pero fue cediendo conforme vio que ella no cedía, que sabía leer el ángulo de un canal para que el agua corriera bien, que no necesitaba que le dijeran 2 veces cómo hacer algo una vez que lo había visto una. Con un cuaderno de pasta negra que encontró en el cajón de la cocina y un lápiz que afilaba con el cuchillo de pelar verdura, empezó a llevar el registro de lo que había y de lo que faltaba. Parcela por parcela, estado del suelo, necesidad de agua, estimación de lo que podría rendir con trabajo básico. No era el registro sofisticado de un agrónomo con estudios. Era el registro honesto de alguien que mira con atención y anota lo que ve, y a veces eso es suficiente.
Fue al pueblo 2 veces, con el dinero de la caja de gastos menores de la cocina que Rufina le había autorizado para compras básicas, y contrató 4 jornaleros para las tareas que Cirilo y Pascual no podían hacer solos. Los eligió con criterio, hombres que conocían el trabajo del campo y que no iban a necesitar supervisión constante, que podían seguir una instrucción y terminarla sin que alguien los estuviera mirando el tiempo entero. El tiempo que le tomaba todo esto, que era tiempo fuera de sus horas de trabajo en la casa y que nadie le había pedido que diera, lo descontó de su propio salario. No se lo dijo a nadie. No llevaba cuenta de ello de manera que alguien más pudiera ver. Lo llevaba en la misma página del cuaderno donde anotaba los gastos de la hacienda, en una columna aparte que solo ella entendería si alguien la veía, escrito con la letra apretada y ordenada que usaba para todo. Doña Rufina la miraba trabajar con esa manera de mirar que tienen los que saben más de lo que dicen y que deciden cuándo y cuánto decir con una precisión mayor que la de cualquier relojero. Un atardecer, mientras Magdalena copiaba números en el cuaderno a la luz de la lámpara de petróleo que se usaba en la cocina cuando anochecía antes de terminar el trabajo, Rufina le puso un plato de tamales de rajas en la mesa sin preguntarle si tenía hambre, porque Rufina tenía 40 años de saber cuándo alguien tiene hambre aunque no lo diga. ¿Él sabe lo que está haciendo usted?, preguntó Magdalena sin levantar la vista de los números. No, dijo Rufina. Va a saberlo. Rufina se sentó despacio en la silla de enfrente, con el gesto cuidadoso de quien protege algo que duele. Cuando él esté listo para saber, dijo, lo que usted está haciendo ya va a estar hecho. Eso es lo importante, que esté hecho, no que lo sepa antes. Magdalena levantó los ojos del cuaderno. ¿Y si no está a tiempo? Eso, dijo Rufina, es lo que usted está impidiendo. Y tomó un tamal del plato y se lo comió sin más palabras, porque a veces lo que hay que decir se termina en un momento, y el silencio que viene después no es vacío, sino pleno. La cena que cambió el tono de todo no fue planeada ni anticipada. Las cenas que cambian el tono de las cosas raramente lo son. Era una noche de finales de febrero, de esas noches en que el invierno de los Altos de Jalisco hace su último esfuerzo antes de empezar a ceder, con un frío que ya no es el frío seco de enero, sino el frío húmedo de lo que está a punto de cambiar, que es el más desagradable de los dos. Llovía, no con la violencia de las tormentas de primavera, sino con la insistencia monótona de la lluvia de invierno tardío, que repica en las tejas con ese sonido de agua que no va a terminar pronto, que llena todos los silencios de la casa con su ritmo y hace que uno se sienta más adentro de lo que está. Magdalena había servido la cena de don Leandro en el comedor, que era el cuarto más grande del casco de la hacienda, con una mesa de madera oscura que en otras épocas había tenido sillas ocupadas en ambos lados y que ahora tenía solo el lugar de él, en el extremo, con el plato y el vaso y el mantel que ella había remendado en 2 lugares con hilo que casi hacía juego. Sirvió el caldo, las tortillas, el plato de frijoles, el vaso de agua. Iba a retirarse. ¿Por qué acomodó los documentos del escritorio? La voz de él la detuvo en el umbral del comedor. Sin mirarla, mirando todavía el plato, con el tono de alguien que lleva tiempo decidiendo si va a preguntar algo, y que acaba de decidir que sí. Magdalena se giró. Estaban desordenados, dijo. No le pregunté su opinión sobre el estado del escritorio. No, señor. Me preguntó por qué los acomodé. Un silencio. La lluvia en las tejas. Y, dijo él, y ahora sí la miró. Era la primera vez en varias semanas que la miraba directamente, sin el filtro de mirar a otro lado, o de mirar a través de ella. El orden ayuda a ver las cosas, dijo Magdalena, desde el umbral, sin entrar ni salir. Lo que está desordenado puede parecer más grande de lo que es, o más pequeño que lo que es. El orden no resuelve los problemas, pero deja claro cuántos son y de qué tamaño son. Eso ya es algo.
Don Leandro la miró durante un buen rato. Magdalena no apartó los ojos. «¿Y cuántos son?», dijo él finalmente. «Los problemas». «Pocos», dijo Magdalena, «si se trabaja». Otro silencio, más largo que el anterior. La lluvia seguía. «Retírese», dijo él. Magdalena se retiró. Esa noche, por primera vez en semanas, la luz del despacho de don Leandro Figueroa se quedó encendida hasta que el reloj de la sala dio las 12 de la noche. La visita de Teodoro Salvatierra llegó sin aviso un sábado de principios de marzo, de esa manera en que llegan las cosas que uno ya estaba esperando, aunque no supiera que las estaba esperando. Llegó en un automóvil negro, un Ford que tenía el aspecto de los coches de ciudad cuando se aventuran al campo. Las llantas con el polvo del camino de terracería, pero el resto limpio con el cuidado de quien cuida sus apariencias. Traía un chofer que se quedó afuera recargado en el cofre, fumando con la indiferencia de quien ha aprendido a esperar en los patios de las casas grandes. Teodoro bajó con un traje de lana gris que no era del campo, ni pretendía serlo, con los zapatos brillados que el polvo del camino ya había empezado a nublar, y con la sonrisa particular del hombre que ha ensayado lo que viene sin contárselo a nadie. Don Leandro lo recibió en el despacho. Las puertas del corredor estaban entornadas, que era el estado normal de esas puertas. «Leandro», dijo Teodoro, con la voz cálida y sin aristas de quien trata de usar el tono de la amistad vieja para ablandar un terreno que sabe que está duro. «Vine a hablar como hombres. Lo que pasó entre nosotros es aparte. Esto es un asunto de negocios, nada más». «Habla», dijo don Leandro. «Cecilia tiene derechos legales sobre una porción de estas tierras. Los abogados ya establecieron la proporción que le corresponde por ley. Eso tú lo sabes. Sé lo que dicen los abogados. Entonces, sabes que la única manera de evitar un proceso legal, largo y costoso, que va a desgastar a los dos, es llegar a un acuerdo antes de que llegue a los juzgados. Yo estoy en posición de comprar las tierras del norte al precio justo de mercado. Así Cecilia cobra lo que le corresponde. Tú te quedas con el casco y con las tierras que todavía puedas trabajar. Y los dos salimos sin más peleas ni más papeles». Pausa. «Lo que todavía puedas trabajar», repitió don Leandro. No era una pregunta. «Leandro, seamos honestos, esta hacienda ya no es lo que era. No tienes la cuadrilla que necesitas, no tienes producción real, y con una pausa calculada de las que se practican frente al espejo con tu situación actual, vas a necesitar simplificar lo que administras. Es lo más sensato, lo más práctico». En el corredor, Magdalena cerró los puños sobre el trapo de cocina que traía en la mano. «Vete», dijo don Leandro. «Leandro, vete, Teodoro, y la próxima vez que necesites hablar de mis tierras, le mandas un papel a mi abogado». La puerta del despacho se abrió hacia el corredor. Teodoro Salvatierra salió y se encontró con Magdalena, que estaba a 2 metros de la puerta con el trapo en la mano y una expresión que no tenía nada de la deferencia que la posición de criada habría sugerido. Teodoro la miró de arriba abajo con la lentitud deliberada de los hombres que usan la mirada como herramienta de reducción. «La nueva criada», dijo, en el tono que transforma un cargo en diminutivo sin cambiar la palabra. «Sí», dijo Magdalena. «Cuídate de no meterte en lo que no te corresponde», dijo Teodoro, con la sonrisa que acompaña a las amenazas cuando quieren parecer consejos. «Los que se meten en asuntos ajenos salen mal parados, siempre». Se fue por el corredor con paso parejo y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Magdalena se quedó un momento quieta donde estaba. Escuchó el motor del Ford arrancando en el patio, la gravilla crujiendo bajo las llantas. El silencio que volvía cuando el coche ya no se escuchaba. Luego fue a la cocina. Doña Rufina la esperaba con los brazos cruzados y la expresión de quien ya sabe lo que va a escuchar, pero quiere escucharlo de todas formas. «¿Lo oíste?», dijo Rufina. No era pregunta. «Sí», dijo Magdalena. «¿Y él?». «Lo corrió. Pero la oferta está puesta», dijo Magdalena.
Y Salvatierra tiene abogados y tiene el nombre de Cecilia en los papeles. Si don Leandro no hace nada en las siguientes semanas, van a tener el argumento que necesitan. Rufina asintió. «¿Qué vas a hacer?», dijo. Magdalena tomó el cuaderno negro de la repisa donde lo guardaba. Lo que ya estaba haciendo, dijo. Pero más rápido. En las 4 semanas siguientes, el trabajo que Magdalena había iniciado se intensificó hasta el límite de lo que era posible, con los recursos que había. Habló con los 4 jornaleros que había contratado y les dio instrucciones precisas sobre cuáles parcelas del norte era prioritario preparar. Les explicó con la misma claridad directa con que Rufina daba las instrucciones de cocina, sin rodeos, sin condescendencia, sin la lentitud de quien no confía en que el otro vaya a entender qué era lo que se necesitaba y por qué el orden importaba. Les pagó puntual, al final de cada semana, en efectivo contante y sonante sobre la mesa de la cocina, donde no había posibilidad de error ni de malentendido, porque Magdalena había aprendido que la puntualidad en el pago compra una lealtad que ningún discurso compra, y que la gente trabaja mejor cuando sabe que su trabajo tiene un valor que se reconoce con hechos. Con el cuaderno negro construyó, número por número, registro por registro, el argumento fáctico que demostraba que las tierras del norte de la hacienda San Isidro estaban siendo trabajadas activamente, con fecha de inicio documentada, con registro de jornales pagados, con la estimación razonada de la producción esperada. No era un documento legal. Era mejor que eso. Era un documento real, con tierra real y trabajo real detrás, que cualquier abogado de cualquier ciudad tendría que reconocer como evidencia de que no había abandono que argumentar. Lo puso sobre el escritorio de don Leandro un martes por la mañana, junto al café, abierto en la primera página donde la letra apretada de Magdalena explicaba en pocas líneas qué era el cuaderno y para qué servía. Se fue sin esperar a que él lo abriera. Esa tarde, cuando pasó por el corredor exterior, la puerta del despacho estaba cerrada del todo. Eso era nuevo. En todos los meses que llevaba en la hacienda, la puerta del despacho nunca había estado completamente cerrada. Al día siguiente estaba abierta de nuevo, y el cuaderno había vuelto a su lugar sobre el escritorio, pero había sido reordenado, con marcas de lectura en algunas páginas que solo quien lo ha leído con atención deja. Magdalena recogió el cuaderno, verificó el estado de las marcas y lo guardó en la repisa de la cocina. No dijo nada. No fue necesario. El gesto pequeño que no tiene nombre, pero que los dos recordarían siempre como el momento en que algo cambió de sitio sin que nadie lo anunciara, ocurrió una tarde de viento a finales de marzo. Era uno de esos días de transición entre el invierno y la primavera en los que el aire no sabe todavía qué temperatura quiere tener y lo resuelve cambiando cada hora. Frío en la sombra y tibio al sol, y con un viento que baja de la sierra y mueve todo lo que puede mover. Las bugambilias del patio, la ropa del tendedero, las hojas del almendro que ya empezaban a asomar, el pelo de quien estuviera afuera sin rebozo. Magdalena estaba en el corredor trasero cosiendo un desgarre en las cortinas de la sala, sentada en la silla baja de mimbre que usaba para las tareas de aguja, porque le ponía la espalda en el ángulo correcto para trabajar horas sin que le doliera. Tenía la aguja de ojo grande, enhebrada con hilo, del color más cercano que había encontrado al original, la tela extendida sobre las rodillas, y la concentración tranquila de quien tiene las manos ocupadas en algo que conoce bien y no necesita pensar demasiado. Don Leandro salió al corredor sin avisar, que era su costumbre desde que empezó a usar ese corredor en las tardes. No avisaba porque avanzar en la silla hasta la puerta y abrirla era ya en sí un proceso que requería atención, y que lo ocupaba lo suficiente como para no tener energía para anunciar que iba a hacerlo. Se quedó a 2 metros de ella. Magdalena levantó los ojos de la costura, lo miró y volvió a bajarlos. ¿Necesita algo, señor? No, dijo él. Silencio. Él no se movió. Magdalena siguió con la aguja.
Pasaron 2 minutos. El viento movía las bugambilias en el patio y traía el olor a tierra recién humedecida que tiene la primavera cuando está llegando. ¿Cómo se llamaba su mamá?, dijo don Leandro de repente, con la voz de quien ha buscado durante un buen rato una pregunta que no revele demasiado, y esa fue la que encontró que parecía más neutral. Magdalena dejó la aguja a la mitad de la puntada. Guadalupe dijo: «Ya no está». Don Leandro asintió, despacio. «La mía tampoco», dijo. No fue una declaración de duelo compartido, no fue el intento de construir un puente de empatía con palabras bien elegidas. Fue simplemente eso, dos personas que han perdido lo mismo diciéndolo en voz alta por primera vez en el mismo espacio, sin saber exactamente qué hacer con el peso de esa coincidencia. Silencio. Magdalena miró sus propias manos sobre la tela de la cortina, manos de mala luz y trabajo de aguja, con los dedos que saben encontrar la aguja aunque sea en la oscuridad, que es el saber de quien ha cosido muchas horas en condiciones que no eran las ideales. En la caja del costurero, que era una caja de lata con flores pintadas que había comprado en un mercado de Zacatecas con su primer dinero ahorrado, guardaba, entre otras cosas, el dedal de latón de su madre. Pequeño, con el borde levemente deformado de tanto uso, con las marcas de millones de puntadas en el metal, lo sacó, lo puso sobre el borde de la mesita que estaba entre los dos, no con ceremonia, no como ofrenda ni como gesto calculado para producir un efecto. Lo puso como se pone algo cuando se necesita un objeto en un lugar neutral, con la naturalidad de alguien que simplemente ha decidido que ese objeto puede estar ahí por un momento. Don Leandro miró el dedal. Era una cosa pequeña, de metal amarillo oscurecido por el tiempo, con la forma que tienen los dedales de costura que han sido usados hasta hacerse parte de la mano que los usa. No lo tocó, pero lo miró con la atención que se le da a algo que dice más de lo que parece. El narrador sabe que ese tipo de momento no tiene nombre preciso en los idiomas que se hablan en el México del siglo XX, ni en los que se hablan en cualquier otro lugar. Es el momento en que dos personas que tienen demasiada historia propia para simplificar lo que sienten, se encuentran en un objeto pequeño que les pertenece a los dos de maneras distintas, y en ese objeto y en ese encuentro cabe todo lo que ninguno de los dos ha dicho ni va a decir en ese momento, porque el momento no es de palabras, sino de presencia. Magdalena recogió el dedal, lo guardó en la caja de lata y siguió cosiendo. Don Leandro se quedó en el corredor hasta que el sol bajó detrás de la sierra y el frío de la tarde empezó a ganar. Cuando entró, por primera vez en meses, dejó la puerta del despacho completamente abierta. En abril, don Leandro Figueroa empezó a trabajar de nuevo. No fue de golpe, no fue con el ruido de una decisión tomada en voz alta. Fue de la manera en que las personas que se han detenido durante mucho tiempo vuelven a moverse, despacio, casi sin darse cuenta, con pequeños gestos que van acumulándose hasta que un día alguien los ve desde afuera y dice que algo cambió, aunque no pueda señalar el momento exacto. Una mañana Cirilo lo encontró en la puerta del Potrero Norte, detenido en su silla, mirando el estado de las parcelas que Magdalena había organizado con los jornaleros. Cirilo se acercó, despacio, sin saber si debía hablar o esperar. Don Leandro lo miró. «Dame un reporte del estado de las parcelas», dijo. «De todas, las que están en producción y las que no». Cirilo fue a buscar a Magdalena casi corriendo, con esa energía ligera que tienen los viejos cuando algo los alegra de verdad. «¿Qué le dije?», dijo antes de entrar a la cocina, como si Magdalena hubiera estado apostando lo contrario. «El patrón está pidiendo reportes de las parcelas. Magdalena estaba pelando papas para el almuerzo. Déselos, usted dijo». Cirilo se detuvo. «¿Usted no va a ir?», no dijo Magdalena. «¿Por qué?». «Porque los reportes son de la hacienda», dijo Magdalena, con una calma que no era indiferencia, sino algo que requería más esfuerzo que la indiferencia. «No son míos. Nunca fueron míos».
Cirilo la miró un momento con algo en los ojos que Magdalena prefirió no examinar de cerca. Luego asintió y fue a buscar al patrón. Esa semana, don Leandro apareció en el campo, primero en el potrero norte, luego en las parcelas que Magdalena había documentado en el cuaderno, luego en el canal de riego principal para ver el estado de las compuertas. No lo hacía todos los días ni siempre a la misma hora, pero aparecía. Revisaba, preguntaba, tomaba notas en un cuaderno nuevo que había sacado del cajón del escritorio. Hablaba con los jornaleros con el tono directo de quien ha pasado la vida hablando con peones, y sabe que las instrucciones que caben en una oración son siempre mejores que las que necesitan un párrafo. Magdalena lo veía desde la distancia, desde el corredor o desde el patio, y seguía con lo suyo. Pero las noches, cuando la hacienda estaba en silencio y el único ruido era el del viento en los almendros y las ranas en el río y el tecolote que vivía en el granero y que aullaba a horas irregulares como si tuviera su propio horario, Magdalena sacaba el rosario de su madre del bolsillo del delantal y lo sostenía en las manos con una quietud que no era paz, sino examen. Pensaba en el cuarto de Lagos de Moreno, para el que ya no estaba ahorrando. Pensaba en las razones por las que había venido a esta hacienda, que eran razones prácticas y concretas y que se habían vuelto, sin que ella lo decidiera conscientemente, menos urgentes que otras razones que no sabía cómo nombrar. Admitía, solo en la oscuridad de ese cuarto junto al gallinero, que algo había cambiado en ella, de la misma manera en que algo estaba cambiando en él, y que ese algo tenía la misma forma que el miedo y el mismo peso que algo que uno no puede poner abajo aunque quisiera. Doña Rufina vio cómo iba pasando, que era lo que doña Rufina hacía con todo: ver. Y guardó lo que veía con la paciencia de quien sabe que hay un momento para decir las cosas y que decirlas antes de ese momento es igual de inútil que no decirlas. Una mañana de mayo, mientras picaba epazote fresco para el caldo que iba a hacer para el almuerzo, la miró a Magdalena, que estaba en la otra esquina de la cocina fregando los trastes del desayuno, y dijo: «Ese hombre la mira cuando usted no lo está mirando». Magdalena siguió fregando. «Tiene ojos», dijo. «No todos los hombres que tienen ojos los usan para lo mismo», dijo Rufina. «Hay miradas que son de costumbre y hay miradas que son de otra cosa. Él la mira de otra cosa». Magdalena puso el último plato en el escurridor. ¿De qué cosa? Rufina picó el epazote durante un momento sin responder, que era su manera de dejar que una pregunta aterrizara antes de darle respuesta. «De la que mira algo que uno no sabe si puede tener», dijo, «como cuando uno ve una cosa en un mercado que no sabe si tiene derecho a querer». «No soy una cosa de mercado», dijo Magdalena. «No dije que lo fuera», dijo Rufina, con la firmeza tranquila de quien sabe exactamente lo que dijo. «Dije que así es como él la mira. Lo que usted haga con eso es su decisión. Yo solo le cuento lo que veo». Silencio. El epazote olía limpio y verde en la mañana. «¿Usted cree que él...?» empezó Magdalena, y no terminó la pregunta porque no sabía exactamente cómo terminarla sin revelar más de lo que quería revelar. Doña Rufina dejó el cuchillo sobre la tabla. La miró con la mirada que reservaba para los momentos importantes. «Mija», dijo, en el tono de quien va a decir algo que la otra persona necesita escuchar, aunque no sea lo que esperaba, «ese hombre lleva meses aprendiendo a volver. Esas cosas se aprenden muy despacio. No le meta prisa, y no espere que lo diga antes de que pueda decirlo». Magdalena asintió, y ninguna de las dos dijo nada más sobre el tema, que era la manera en que ambas manejaban las cosas que importaban demasiado para seguir hablando de ellas. Los días de finales de abril y principios de mayo, que siguieron a ese abril de regreso de don Leandro, tuvieron una textura diferente de todos los días anteriores. No fue dramático. No hubo un día de quiebre visible, un momento que uno pudiera señalar como el instante en que la hacienda dejó de ser una cosa y empezó a ser otra. Fue
Como son casi todas las transformaciones reales, una acumulación de cosas pequeñas que solo se vuelven grandes cuando uno las mira juntas desde cierta distancia. Cirilo empezó a llegar más temprano al establo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque cuando el patrón está de nuevo en el campo y le va a hacer preguntas sobre el estado de las cosas, uno quiere tener las respuestas listas. Pascual, el muchacho de 17 años que había tenido la paciencia infinita de un joven que no tiene prisa porque no tiene a dónde ir, de repente empezó a parecer que tenía prisa, que quería hacer las cosas bien y a tiempo porque el tiempo importaba de nuevo. Los 4 jornaleros que Magdalena había contratado continuaron llegando a sus horas, con el trabajo que Cirilo les asignaba cada mañana, basado en las indicaciones del cuaderno negro, que todos en la hacienda habían aprendido a respetar como un documento de autoridad, aunque ninguno hubiera podido explicar por qué. Y don Leandro aparecía en el campo junto a los canales de riego, en el lindero de las parcelas del norte, donde la milpa que había sido sembrada con semilla de temporal empezaba a mostrar el primer verde sobre la tierra preparada. Aparecía con el cuaderno nuevo que había sacado del cajón del escritorio, con el tipo de presencia de alguien que ha vuelto a habitar su propio cuerpo, después de un tiempo de haberlo dejado vacío. Una tarde, Magdalena lo encontró en el canal principal, detenido en su silla en el borde de la acequia, mirando el flujo del agua con la concentración del que está revisando algo que ha construido y que quiere saber si sigue funcionando como debe. No lo oyó llegar ella. Fue él el que levantó la vista cuando escuchó sus pasos sobre la tierra húmeda del borde del canal. «Usted limpió todo esto», dijo. No era pregunta. «Con Cirilo y Pascual», dijo Magdalena. «Cirilo me lo dijo», dijo don Leandro. «Me dijo que usted sabía leer la pendiente de un canal. Mi madre trabajó en casas con huerto», dijo Magdalena. «Aprendí viendo». Don Leandro la miró durante un momento con algo en la expresión que no era la mirada de patrona a empleada, ni la mirada de hombre a mujer, sino la mirada de alguien que está viendo a otra persona de verdad, con la atención que se le da a las cosas que uno quiere entender. «Doña Rufina dice que usted descontó de su salario el tiempo que le dio a la hacienda», dijo. «Doña Rufina habla mucho», dijo Magdalena. «Doña Rufina habla cuando es necesario», dijo don Leandro. «Que es la misma regla que usted tiene, me parece». Magdalena no dijo nada. «Voy a reponerle lo que descontó», dijo don Leandro. «No hace falta», dijo Magdalena. «Sí hace falta», dijo él, con la firmeza tranquila de quien ha tomado la decisión y no está invitando a discutirla. «Lo que se trabaja se paga. Eso es una regla que no tiene excepciones en esta hacienda». Magdalena lo miró. Él la miraba con la seriedad de siempre, pero con algo diferente debajo de la seriedad, algo que ella empezaba a reconocer y que todavía no sabía exactamente cómo manejar. «Está bien», dijo, y siguió por el borde del canal hacia la parcela donde los jornaleros estaban terminando la jornada del día. Don Leandro la siguió con los ojos hasta que ella dobló en el recodo del camino y desapareció entre las matas de huizache que crecían en el lindero. Luego miró de nuevo el agua corriendo por el canal que ella había limpiado con sus propias manos mientras él estaba en el despacho mirando las paredes. El agua hacía el sonido que hace el agua cuando corre bien, que es el sonido más tranquilo del mundo cuando uno tiene algo que proteger y sabe que tiene razones para protegerlo. La noche en que todo se dijo fue una noche de lluvia de mediados de mayo, de esas lluvias de primavera en los altos de Jalisco que llegan sin aviso previo y lo cubren todo con un ruido de agua y de truenos que viene de la sierra, con la decisión de las cosas que llevan tiempo acumulándose y que cuando llegan lo hacen de golpe, sin gradaciones, sin cortesía. Magdalena venía del cuarto de los aperos, a donde había ido a cerrar la ventana que ella misma había dejado abierta esa tarde para ventilar el cuarto, y que con la lluvia entrante corría el riesgo de dejar entrar agua sobre las herramientas. Llevaba el rebozo sobre los hombros, porque en mayo en esa región el frío de la lluvia nocturna todavía tiene dientes. Cruzaba el corredor exterior en la oscuridad,
con la familiaridad de quien conoce cada tramo del corredor de memoria y no necesita luz para no tropezar. La voz de don Leandro llegó desde la sala, por la ventana lateral, que Magdalena había dejado entreabierta esa mañana al limpiar y que en la prisa de la tarde nadie había recordado cerrar. Era una voz baja, sin destinatario, sin la modulación que se pone cuando uno sabe que lo están escuchando. La voz de alguien que cree estar completamente solo y que por esa razón dice en voz alta lo que en presencia de otros guarda donde nadie lo oirá. «Debí haberme muerto en ese accidente», dijo. «Hubiera sido más limpio para todos». Magdalena se detuvo. El corredor estaba oscuro y mojado, con el ruido de la lluvia sobre las tejas como fondo continuo y la oscilación distante de un trueno que se alejaba hacia la sierra. A través de la ventana entreabierta se filtraba la luz amarilla de la lámpara de la sala, suficiente para ver a don Leandro en su silla junto a la mesa pequeña donde tenía la botella de mezcal y el vaso con 2 dedos de mezcal que no había tocado en un buen rato. Miraba la oscuridad del patio que la lluvia había cerrado como un telón. Magdalena pudo haber seguido. Pudo haber apretado el paso, dado la vuelta al corredor, entrado a la cocina por la puerta trasera y fingido por la mañana que no había pasado por ahí a esa hora y que no había oído nada. Era la decisión que correspondía a su posición. Era la decisión que correspondía al sentido de la prudencia que en todos esos meses la había protegido de hacer cosas que no debía hacer. Conocía el olor de la rendición, empujó la puerta de la sala y entró. Don Leandro se giró, sorprendido, no con enojo exactamente, con la sorpresa de alguien que ha pasado meses asegurándose de que nadie lo busque y que de repente encuentra que alguien lo busca, y que esa posibilidad, que ya no estaba en sus cálculos, lo toma sin defensa preparada. «Retírese», dijo. No dijo Magdalena. La palabra cayó en el cuarto, con el peso de algo que no pide permiso. Acercó la silla que estaba junto a la ventana, la que se usaba cuando la sala era un cuarto, que se usaba para algo más que guardar los muebles de otra época, y la puso frente a él. Se sentó. Las rodillas de ella a 50 centímetros de la silla de ruedas, la lluvia en las tejas, el mezcal sin tocar. Don Leandro la miró durante un buen rato. En su expresión había algo que ella no le había visto antes, en todos esos meses de observarlo desde la distancia prudente del corredor, de la cocina, del patio. No era la indiferencia que usaba de armadura cotidiana. No era la rabia controlada que a veces asomaba cuando algo lo presionaba más de lo que podía manejar. Era algo más expuesto que todo eso. El agotamiento completo de alguien que ha llegado al fondo de sus propias reservas y que ya no tiene energía para mantener en pie la ficción de que está bien. «¿Qué quiere?», dijo finalmente. Magdalena respiró. Una vez, despacio. «Que usted sepa algo», dijo. «¿Qué? Que lo quiero». Don Leandro no dijo nada. La lluvia siguió. No por lástima, siguió Magdalena, con una voz que no temblaba porque había tomado la decisión de no dejarla temblar, y esa decisión la había tomado en el corredor, en los 2 segundos que tardó en empujar la puerta, y era una decisión que no iba a deshacerse, aunque todo dentro de ella quisiera dar marcha atrás. No por agradecimiento, ni por lo que usted tiene, ni por lo que puede darme. Lo quiero porque en todos estos meses vi al hombre que es, el que trabaja con las manos, el que le da la mano a sus peones al despedirlos, uno por uno, mirándoles los ojos, el que responde las cartas aunque no quiera responderlas porque sabe que es lo que se hace, el que se queda con los que no tienen a dónde ir cuando lo más fácil era dejarlos ir. Ese hombre, no la silla, no el accidente, no lo que se fue y que ya no está. Usted, el que sigue siendo ese hombre aunque usted no pueda verlo porque lleva meses mirando solo lo que perdió. Don Leandro la miraba sin hablar. La lluvia seguía siendo el único sonido del mundo en ese momento. «Sé lo que soy», dijo Magdalena. «Soy la criada. No tengo apellido que valga en esta región, ni tierras, ni nada, que los hombres de su posición consideran que una persona debe tener para ser tomada en cuenta.
Pero lo que le estoy diciendo es verdad, y usted lleva meses sin que nadie le diga nada verdadero, y me parece que ya era hora de que alguien lo dijera, aunque fuera yo la que lo dijera. Silencio. Y entonces don Leandro dijo: «Váyase». La voz era diferente de todas las voces que ella le había oído antes. No era la voz del patrón, no era la voz plana de los meses de piedra, no era la voz de la rabia que a veces llegaba rápido y se iba igual. Era la voz de alguien al que le han tocado algo que lleva mucho tiempo protegiendo con todo lo que tiene, y cuya reacción primaria, la reacción que viene antes de que la mente pueda supervisar, es el impulso de apartar la mano antes de que el toque cause más daño del que ya está produciendo. «Váyase, Magdalena, por favor». Ella se levantó, recogió el rebozo, fue a la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, sin girarse, con la espalda recta que llevaba siempre en las situaciones difíciles, porque era la única parte del cuerpo que siempre podía mantener erguida, aunque todo lo demás temblara. Salió. Esa noche llovió hasta el amanecer, sin parar, con esa insistencia de las lluvias de primavera que no entienden de límites. Magdalena no durmió. Estuvo sentada en el borde de la cama de su cuarto, junto al gallinero que esa noche estaba callado porque las gallinas duermen con la lluvia, con el rosario de madera de su madre en las manos. No lo apretaba esta vez con la fuerza de la urgencia ni con el puño cerrado del miedo. Lo sostenía, simplemente, con las manos abiertas, con el rosario descansando en la palma como cosa que pesa lo que pesa y no más. Pensó en su madre, en la manera en que Guadalupe Ibarra había movido las manos cuando cosía, que era la misma manera en que Magdalena las movía, que era una de las cosas que se transmiten sin que nadie lo enseñe explícitamente. Pensó en lo poco que su madre había tenido, y en la manera en que lo había defendido con todo lo que era, con el trabajo, y con la presencia, y con la voluntad de seguir, aunque el cuerpo dijera que ya no podía. Pensó en la diferencia entre dar lo que uno tiene y perderlo. A las 6 de la mañana, cuando la lluvia por fin había cedido y el cielo tenía ese color lavado de las mañanas después de la lluvia que es a la vez el más limpio y el más triste, Magdalena se levantó. Se vistió con la ropa de camino que guardaba doblada en el fondo de la bolsa de lona, la misma ropa con la que había llegado hacía meses. Dobló el delantal de trabajo con cuidado y lo dejó sobre la silla. Fue a la cocina, que a esa hora estaba todavía en silencio porque doña Rufina tardaba otros 20 minutos en llegar, y buscó el cuaderno negro donde llevaba los registros de las parcelas. Lo abrió en la última página. Escribió, con la letra apretada y ordenada que usaba para todo, el estado completo de cada parcela documentada, la producción esperada de cada una, las fechas de pago de los jornaleros hasta finales del mes, los nombres de los 4 que había contratado y el trato que había hecho con cada uno, el estado de los canales de riego, el contacto del proveedor del pueblo con quien había acordado precios para la semilla del temporal. Todo lo que ella había llevado en la cabeza y en ese cuaderno y que la hacienda necesitaría seguir llevando a alguien. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, abierto en esa página. Doña Rufina apareció en la puerta de la cocina cuando Magdalena ya tenía la bolsa de lona sobre el hombro. La miró a los ojos, sin decir nada por un momento. Magdalena puso la mano sobre el hombro de Rufina. Solo un momento. Solo el peso de una mano sobre el hombro de una mujer de 67 años que había hecho posible todo lo que había sido posible en esos meses. «Fue un gusto trabajar aquí», dijo Magdalena. «Mija», dijo Rufina, con una voz que tenía más dentro de lo que la palabra contenía. «Cuídelo», dijo Magdalena, y salió por la puerta trasera de la cocina, que era la misma puerta por la que había entrado hacía meses, antes de que el sol terminara de salir sobre la sierra. Don Leandro no supo que Magdalena se había ido hasta el mediodía. Pasó la mañana en el despacho revisando los documentos de la hacienda con esa concentración que a veces funciona como anestesia. Mientras los números ocupen la mente no tiene espacio para lo que duele. No se preguntó por qué no había aparecido a las 7 con el café.
No se preguntó por qué el corredor exterior estaba más silencioso de lo usual, por qué no se escuchaba el ruido familiar de la escoba sobre el mosaico, ni el sonido de los trastes en la cocina que llegaba hasta el despacho cuando la ventana estaba abierta. O quizás sí se preguntó y eligió no darse la respuesta. Al mediodía, doña Rufina entró al despacho sin tocar. Era la primera vez en meses que lo hacía. En 40 años de vida en esa hacienda, Rufina había aprendido cuándo tocar y cuándo no tocar, cuándo el patrón necesita el aviso y cuándo lo que viene no puede esperar a que uno tenga la cortesía de anunciarse. Don Leandro levantó los ojos del escritorio. Rufina se paró frente al escritorio con las manos juntas frente a ella, en el gesto de las personas que van a decir algo difícil y que juntan las manos para tenerlas quietas. Lo miró de la manera exacta en que lo miraba cuando tenía 7 años, y había roto algo que le importaba a su padre y que era necesario decirle lo que había pasado. Magdalena se fue, dijo. Don Leandro no dijo nada. Se fue esta mañana, antes de que usted se despertara, dijo Rufina, a pie por el camino del pueblo, con su bolsa. Silencio. ¿Por qué se fue? Rufina lo miró largo. ¿Usted quiere saber por qué se fue, dijo, o quiere saber lo que hizo mientras estuvo aquí? Don Leandro la miró. Cuénteme, dijo. Y doña Rufina Calderón, que llevaba 40 años en esa hacienda y que había aprendido en esos 40 años que las palabras más importantes no son las que se dicen primero, sino las que se dicen cuando ya es hora. Le contó todo. Le contó del cuaderno negro de registros y de los 4 jornaleros que Magdalena había contratado con dinero de su propio salario, descontado sin que nadie se lo pidiera y sin decírselo a nadie. Le contó de los canales de riego que ella había limpiado con Cirilo y Pascual en los días en que él estaba en el despacho mirando las paredes. Le contó de las cuentas organizadas y de la carta del banco respondida a tiempo y del argumento documentado que ella había construido, página por página en ese cuaderno, para que ningún abogado de Guadalajara pudiera argumentar abandono de las tierras del norte. Le contó que todo lo que él había visto volver a la vida en los últimos meses, las parcelas trabajadas, los jornaleros llegando a sus horas, el sistema de riego funcionando, la hacienda que había empezado a tener de nuevo el sonido y el aspecto de una hacienda viva en lugar de una que se muere despacio, había vuelto a la vida con las manos de esa muchacha, sin que él lo supiera, sin que ella le pidiera permiso, sin que ella le pidiera nada a cambio. ¿Por qué?, dijo don Leandro cuando Rufina terminó, y su voz era diferente de todas las voces que había usado en los últimos meses. Era la voz de alguien que está preguntando de verdad, que no tiene la respuesta preparada y que necesita escucharla. Rufina lo miró con la paciencia que le sobraba de 40 años de esperar los momentos correctos. «Porque lo quiere», Leandro dijo. Era la primera vez en meses que lo llamaba por el nombre, sin el don, sin la distancia de cargo. Y no supo cómo decírselo de otra manera. Hasta anoche que se lo dijo de frente, y usted la mandó irse. Don Leandro no se movió. Ella salvó lo que usted estaba dejando morir, dijo Rufina, y cuando vino a decirle la verdad, usted la corrió. Y eso es su derecho, si es lo que quiere. Pero que sepa lo que hizo y lo que vale. Se giró para salir. Rufina, dijo Leandro, ella se detuvo en el umbral. ¿Cuánto lleva de ventaja? Rufina lo miró, y en el rostro de ese hombre que llevaba meses siendo la cara del abandono, vio por primera vez algo que reconoció de cuando él era joven, y todavía no sabía que el mundo podía dejarlo sin piernas y sin mujer y sin orgullo en el mismo año. Vio la cara de alguien que ha recordado que tiene algo que recuperar. Como unas 6 horas dijo, salió antes de que amaneciera, pero el camino del pueblo es largo y ella va a pie. Don Leandro ya empujaba la silla hacia la puerta. Cirilo llamó, con una voz que Rufina no había escuchado desde antes del accidente, una voz que tenía en ella el peso de la decisión y la claridad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Cirilo, ensillen el caballo.
Rufina se hizo a un lado en el corredor y lo vio pasar. Sonrió. No era una sonrisa de triunfo. Era la sonrisa de quien ha esperado mucho tiempo algo que sabía que iba a llegar y que ahora que llegó puede decir, en silencio y sin que nadie lo escuche, ahí está. La encontraron a 2 kilómetros del casco de la hacienda, en el tramo del camino donde la vereda baja entre las jaras y los sabinos hacia el río. En ese punto, donde el camino hace una curva y uno puede ver desde arriba el trayecto que tiene por delante. Magdalena iba caminando con el paso parejo y firme de quien ha decidido a dónde va, y no está esperando que nada cambie, con la bolsa de lona sobre el hombro y los ojos en el camino de delante. No miraba atrás. Mirar atrás era el hábito de los que todavía esperan que algo cambie, que alguien venga, que el mundo decida de otra manera. Ella había pasado mucho tiempo en su vida aprendiendo a no mirar atrás, porque lo que se dejaba atrás era generalmente algo que ya no tenía remedio, y porque el remedio de los que no tienen remedio es seguir adelante con lo que queda. Escuchó el caballo antes de verlo, el sonido de los cascos sobre la tierra del camino, primero lejos y luego más cercano, con la urgencia de alguien que va rápido, pero no a galope, que está apurando el paso sin perder el control. Se detuvo, se giró. Cirilo traía el caballo del cabestro, un zaino oscuro, que era el caballo de trabajo de la hacienda, y que Cirilo había ensillado en tiempo récord, porque cuando el patrón decía ahora, Cirilo entendía que ahora significaba antes de ahora. Y don Leandro venía en la silla de montar, no en la silla de ruedas. En la silla de montar de cuero, con el atalaje especial que alguien Magdalena nunca supo quién. Nunca preguntó. Había cosas que era mejor no saber de cierta manera, para poder conocerlas de otra. Había mandado hacer para que Leandro pudiera montar, aunque las piernas no funcionaran para lo que las piernas normalmente hacen cuando uno monta. Una silla alta con apoyos especiales, con el diseño de alguien que había pensado en esto con cuidado, que había hecho las preguntas necesarias y había encontrado las respuestas necesarias, aunque nadie hubiera pedido todavía esas respuestas. La primera vez que lo usaba, paró el caballo a unos metros de ella, el animal resopló y movió la cabeza, y Cirilo lo sujetó con la paciencia de quien sabe sujetar caballos. Don Leandro la miró. Ella lo miró. El río sonaba entre las piedras del fondo del barranco. Un zanate gritó desde un sabino. El viento de la mañana, limpio por la lluvia de la noche, olía a tierra húmeda y a flores del campo que no tienen nombre, pero que huelen a primavera cuando uno tiene la nariz afinada por el trabajo al aire libre. Lo que usted dijo anoche, dijo don Leandro, sin preámbulo, con la voz directa de los hombres que han pensado bien lo que van a decir y saben que no necesita adorno. Nadie me lo había dicho antes. Así. Magdalena no dijo nada. Yo no sé, dijo él, y era una confesión que le costaba, que se notaba en la pausa antes de cada palabra, que era el tipo de verdad que los hombres como él dicen pocas veces en la vida y que cuando la dicen es porque no pueden no decirla. Si soy capaz de lo que usted merece. Honestamente no lo sé. La silla va a seguir siendo la silla. Mis piernas no van a volver. Lo que perdí no va a volver. Las cosas no van a ser como en los cuentos que terminan fácil y sin costo. No le pedí que fuera fácil, dijo Magdalena. No dijo él. No me pidió nada. Silencio. Los dos mirándose. El caballo quieto. El río al fondo. Por eso vine, dijo don Leandro. Magdalena lo miró durante un momento que no era de duda, sino de reconocimiento. El tipo de reconocimiento que viene cuando algo que uno esperaba, sin saber que esperaba, finalmente aparece y uno necesita un segundo para dejar que sea real. Miró sus propias manos, las manos que habían limpiado canales y llevado cuentas y cosido cortinas y preparado café y sostenido el rosario de su madre en las noches más largas de esos meses. Manos que sabían hacer lo que tenían que hacer con lo que había, sin esperar condiciones perfectas ni permisos que nadie iba a dar. Se acercó al caballo.
Puso la mano sobre el estribo. Levantó los ojos hacia él. —¿Me lleva? —dijo. Don Leandro extendió la mano. Una mano grande, de nudillos anchos, con la cicatriz fina en el dorso. Magdalena la tomó. Cirilo, que había estado mirando hacia el otro lado del camino, con el cuidado de los que saben cuándo no deben estar viendo, soltó una larga respiración que sonó a algo que llevaba mucho tiempo esperando salir. Teodoro Salvatierra volvió a la hacienda San Isidro 15 días después. Llegó con el mismo automóvil negro, con el mismo chofer que se quedó afuera fumando, con el mismo abogado de Guadalajara que traía una carpeta de documentos bajo el brazo, con la expresión de alguien que está seguro de que los documentos de su carpeta son más fuertes que cualquier cosa que pueda encontrar del otro lado. Lo que encontraron fue diferente de lo que esperaban. Las puertas del casco de la hacienda estaban abiertas de par en par. En el campo había peones trabajando, con el sonido distante y familiar del trabajo al aire libre, que es el sonido de una hacienda viva. El sistema de riego funcionaba, con el agua corriendo visible desde la entrada por los canales limpios. Los establos tenían movimiento, el patio empedrado estaba barrido, y en el corredor de la entrada, con la luz de la mañana cayendo directa sobre él, sentado en su silla de ruedas, con el cuaderno negro sobre las piernas, y una expresión que Teodoro no había visto en él desde antes del accidente, una expresión de presencia, de alguien que está ahí de verdad y que sabe exactamente dónde está y por qué estaba don Leandro Figueroa, de pie junto a él, con las manos cruzadas frente al delantal y la postura recta de alguien que no necesita demostrar nada a nadie, estaba Magdalena Ibarra. Teodoro se detuvo en la entrada del corredor. Leandro dijo, con la sonrisa que le había funcionado la primera vez y que ahora, por alguna razón que él no lograba identificar del todo, no le pareció tan segura. Teodoro dijo, don Leandro, vine a formalizar el acuerdo. Los abogados tienen todo listo para... No hay acuerdo, dijo don Leandro, en voz quieta, sin elevar el tono, sin dramaturgia, la voz de alguien que ha tomado una decisión y no necesita defenderla con volumen. Leandro, los derechos de Cecilia están establecidos legalmente. No puedes... Las tierras del norte están en producción activa desde hace 4 meses, dijo don Leandro, con la cadencia pausada de quien ha preparado cada palabra. Hay registro documentado de trabajo, de jornales pagados, de cosecha en curso. No hay abandono, no hay deterioro, no hay base legal para el argumento que ustedes están planteando. Si quieren ir a juicio, vayan. Yo estaré aquí. El abogado miró la carpeta de documentos que traía, miró el cuaderno negro sobre las piernas de Leandro, miró los jornaleros trabajando en el campo al fondo. Teodoro miró a Magdalena. Esto tiene que ver con ella, dijo. Esto tiene que ver con mis tierras, dijo don Leandro, y con el hecho de que la hacienda San Isidro no está en venta. No hoy, no mañana, no cuando ustedes decidan que es el momento oportuno. No. Teodoro Salvatierra miró al abogado. El abogado miró el cuaderno y los jornaleros y el sistema de riego funcionando y a don Leandro con la expresión de quien ha recordado que existe y que importa. Hizo el cálculo que hacen los abogados cuando la situación que les describieron en el despacho de la ciudad no coincide con lo que están viendo en el campo. Habrá que revisar los términos, dijo el abogado. Revisen, dijo don Leandro, y cuando terminen me mandan carta a la hacienda donde siempre he estado. Teodoro no dijo nada más. Dio media vuelta. El abogado lo siguió. El automóvil negro salió del patio con el mismo polvo con que había llegado. Don Leandro y Magdalena se quedaron en el corredor viendo el portón por donde el coche había salido hasta que el ruido del motor se perdió en el camino de terracería. El campo olía a tierra trabajada y a agua corriente, y a las flores silvestres que habían empezado a salir con la primavera en los bordes de los potreros, ese olor mezclado y limpio que tiene el campo mexicano cuando está vivo, y cuando alguien se ha tomado el trabajo de mantenerlo así. Ninguno de los dos dijo nada por un buen rato.
Los zanates cantaban en los laureles de la entrada. El viento corría desde la sierra con el fresco de la mañana que en mayo todavía tiene la cortesía de no pesar. «¿Qué hacemos ahora?», dijo Magdalena finalmente. Don Leandro miró sus manos sobre el cuaderno, las manos que habían vuelto a tener trabajo real. Luego la miró a ella. «Lo mismo que estábamos haciendo», dijo, «pero juntos». Y el sol de la mañana, que en los altos de Jalisco tiene esa claridad particular que viene después de la lluvia de primavera, cayó sobre el corredor de la hacienda San Isidro con la misma indiferencia generosa con que cae sobre las milpas y los canales de riego y los sabinos del camino y todo lo que sigue creciendo y siguiendo aunque nadie le pida permiso para hacerlo. Porque es su naturaleza seguir, porque es lo que hacen las cosas que tienen raíz. Si alguna vez en su vida tuvo que decir algo verdadero que a nadie más le había dado el valor de decir, si alguna vez sintió el peso de esa verdad en el momento en que salió de la boca sin saber qué iba a pasar después, entonces esta historia es suya. Estas historias existen para los que saben lo que cuesta decir la verdad cuando nadie más puede decirla. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y acompáñenos en cada relato que viene. Aquí siempre hay una historia esperándole y siempre hay alguien del otro lado que la escucha. ¿Alguna vez usted le dijo a alguien algo verdadero que nadie más se había atrevido a decirle? ¿Qué pasó después? Cuéntenos en los comentarios. Lo que comparte aquí le llega al alma a más gente de la que imagina.